Buenas tardes, hermanos. El día de hoy hablaremos de cómo tener esperanza en un mundo de desesperanza. Vivimos en un mundo de desesperanza, pruebas, aflicciones, catástrofes, escándalos, enfermedades. Como cristianos no estamos exentos realmente de ser afectados por todo eso. Se nos nubla la visión, nos da la perspectiva equivocada. Y eso fue lo que le pasó a Judá hace unos años. Le pido que me acompañen a capítulo 39 de Isaías. Isaías quiere decir el Señor es salvación. Sirvió en los reinos de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías en el reino de Judá. Sirvió desde el 739 al 686, contemporáneo de Oseas, Miqueas. Los cuatro reyes hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Ezequías pagaba tributos, pasándolos al último. Pagaba tributos por temor de los asirios, para que no lo conquistaran. Él enfermó y entramos al capítulo 39. En aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y un regalo a Ezequías. Esto era una costumbre de la época. Los reyes solían mandar delegaciones si algún otro rey se enfermaba, y era algo de cortesía. Y se alegró por él Ezequías y les mostró la casa de su tesoro, la plata y el oro, las especies y el aceite precioso, todo su arsenal y todo lo que se hallaba en sus tesoros. Ezequías les mostró todo a los enemigos, a los que podían venir a robárselo. No confió en el Señor. Puede ser que haya sido por jactancia, o puede ser que haya sido por estrategia de aliarse con ellos para ir en contra de Asiria. El punto es que les mostró todos los tesoros. Y los babilonios, me imagino yo, se saborearon al ver tanta riqueza. Isaías lo reprende. Miren el versículo 6. He aquí vienen días cuando todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. Nada quedará, dice el Señor. Ezequías, si tú estabas poniendo tu confianza en tu habilidad de negociar, en tu habilidad de show off con estos reyes, no te va a resultar. Y el Señor los estaba mandando a disciplina. Era todo el tema de Isaías. El Señor había llamado a Isaías a declarar y a profetizar el juicio que él iba a mandar. Isaías sabía que no habría de ver fruto en su vida. Y algunos de tus hijos que saldrán de ti, los que engendrarás, versículo 7, serán llevados y serán oficiales en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra del Señor que les he hablado es buena. ¿Cómo que buena? Le está diciendo que lo va a mandar cautivos a Babilonia, y dice que es buena, porque habrá paz y seguridad en mis días. Se nota mucho la complacencia de Ezequías. Realmente no le importaba. Todo lo que quería es él tener un buen reino. Su problema, el problema de Judá, no sería el cautiverio, sino que sería su pecado. Al pueblo tuvo que haberle dolido. Estaban desesperanzados, como estoy seguro que muchos estamos a veces, como muchos de nosotros nos ponemos a veces al ver las circunstancias, como cuando estamos ante una prueba, ante una dificultad. Hay dos audiencias en este libro. La primera, los contemporáneos de Isaías, cuando él escribió, estaban siendo agobiados por Asiria. Y segundo, el pueblo que estaba en el exilio, hacia quien apuntaba el capítulo 40 en adelante. Isaías quiere darles esperanza al pueblo. Judá fue finalmente exiliado de la tierra, sus ciudades destruidas en el 586. Y estas palabras del capítulo 40, que será nuestro pasaje de hoy, les servirían de ánimo. Dios cumpliría su palabra. Sí, sí, Judá, mi palabra es verdad y yo te disciplinaré, pero un día te restableceré a tu tierra y yo reinaré y yo vendré con poder. Escribe pues para darles esperanza. El día de hoy quiero que sepas, hermano, que como creyente debes gozarte por dos verdades irrefutables ante la necesidad, las pruebas y la duda. Como decía Santiago, tener por sumo gozo cuando os encontréis en pruebas y aflicciones. Son dos razones para tener esperanza en un mundo de desesperanza. La primera, debes gozarte en que Dios es confiable. Y veremos eso en Isaías 40, 6, 8. Si tú
te gozas en que Dios es confiable, tendrás esperanza en un mundo donde hay desesperanza. Y en Isaías 49:11, la segunda verdad, debes gozarte en que Dios te ama para darte esperanza ante un mundo de desesperanza. Leamos Isaías 40, del 6 al 11. Una voz dijo, clama. Entonces él respondió, ¿qué he de clamar? Toda carne es hierba, y todo su esplendor es como flor del campo. Sécase la hierba, marchítase la flor, cuando el aliento del Señor sopla sobre ella. En verdad el pueblo es hierba. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete a un alto monte, oh Sión, portador de buenas nuevas. Levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portador de buenas nuevas. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, aquí está vuestro Dios. He aquí, con él está su galardón. Perdón, me lo salté. He aquí, el Señor Dios vendrá con poder, y su brazo gobernará por él. He aquí, con él está su galardón, y delante de él su recompensa. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos, y en su seno los llevará. Guiará con cuidado a las recién nacidas. Dios es confiable, confiemos en él. Dios te ama, espera en él. El primer punto que veremos nuevamente es que debemos gozarnos ante la desesperanza, porque Dios es confiable, nos invita a confiar en él. Dice primero, una voz dijo, clama, es un imperativo, se lo estaba dando muy probablemente a Isaías. Esto lo sabemos porque la palabra clamar tiene que ver con lo que un profeta debe decir o anunciar. Isaías estaba recibiendo un mandato. Isaías, así como en el capítulo 1, había recibido una responsabilidad, una tarea. En este momento lo recibe nuevamente. Y vemos desde el principio del versículo 40, capítulo 40, versículo 1. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Había terminado el 39 con desesperanza y manda a Isaías a que consolara a su pueblo. Él respondió, ¿qué he de clamar? ¿Qué es lo que tenía que clamar? El énfasis, si notan, no dice, y Dios dijo, Isaías recibió. Hay un pequeño diálogo, no es claro quién es quién. Lo que eso nos quiere decir es que lo importante es el mensaje. Sabemos que el mensaje venía de Dios. Isaías era el único profeta ahí presente. Él estaba declarando esa palabra de Dios. Estaba recibiendo ese mandato de parte de Dios. Era el mensajero. Era un vehículo obediente en ese momento. Y si notan, él pregunta, ¿qué he de clamar? Porque ya antes le había dicho algo. Le dice, consolad a mi pueblo. Y habla de una voz que clama, preparada del desierto, camino al Señor. Algo que tendría luego y que los evangelistas lo relacionarían con Juan el Bautista, y hablando de la primera venida del Señor. Pero le dice otra vez, clama. ¿Pero qué tengo que clamar? Hay una breve interacción entre las voces. Toda carne es como hierba. Toda carne es como hierba. Esa carne se refiere a toda la humanidad, y la hierba es una metáfora que habla de la realidad de la humanidad. La humanidad es transitoria, es pasajera, pasa rápido. Miren cómo dice a continuación. Él le respondió, ¿qué he de clamar? Toda carne es hierba, le responde, y todo su esplendor es como flor del campo. Cuando dice hierba, se está enfocando en lo físico. Y cuando dice esplendor, que es como flor del campo, se está enfocando en lo moral. Toda lealtad, diría literalmente, todo su esplendor es como flor del campo, o toda lealtad de ella, de la humanidad. La Biblia de las Américas traduce esplendor, aunque da también la alternativa de constancia. Significa lealtad, y hay otros escritos que dicen o lo ocupan como un encanto de las flores. Tiene que ver con gloria, pero también con lealtad. Le está diciendo, el ser humano es transitorio, pasa rápido, es como hierba, todo su esplendor es un ratito nada más, no dura para siempre. Se usa para hablar normalmente esta palabra de la confiabilidad de Dios, y da la idea de una constancia moral que el hombre no tiene. Parece enfatizar más al hombre internamente.
¿Qué haré contigo, Efraín? Dice Oseas 6:4. ¿Qué haré contigo, Judá? Porque vuestra lealtad es como nube matinal y como el rocío que temprano desaparece. El juicio anunciado vendría, porque Dios así lo había dicho. Viene pues Isaías y trae consuelo al pueblo. Y primero quería hacerles una ilustración muy clara. Y les dice que aunque parecieran fuertes, tanto ellos serían entregados a sus enemigos. Aunque sus enemigos parecieran fuertes, no podrían hacer más de lo que Él hubiese planeado para ellos. Dice que todo el ser humano es como hierba. El Señor es confiable y cumpliría todo lo que había dicho. Todo, absolutamente todo. Sería fiel a su pacto, fiel a sus promesas. Y en el versículo 7, sécase la hierba, marchítase la flor, haciendo referencia nuevamente, cuando el aliento del Señor sopla sobre ella. No es una mera repetición, está ahondando más en el concepto. Ambas funciones verbales están en el tiempo pasado, pero refiriéndose hacia el futuro. ¿Cuándo es que se seca la hierba y se marchita la flor? Nosotros sabemos que es un proceso natural que sucede, pero no se está enfocando el texto en un proceso natural. Dice, ¿cuándo? Cuando el aliento del Señor sopla sobre ella. Hamsin es un tipo de viento muy particular del Medio Oeste. Es un aire caliente seco que sopla en mayo después de la Pascua, y parece que el campo, cuando está soplando, porque es muy caliente, está un campo verde, y al entrar ese viento quema toda la cosecha, quema todo, y en 48 horas pasó de verde a totalmente café, seco, marchito, deshecho. Hay otros tipos de viento como siroco, que también es un aire caliente en extremo. Hay incluso de estos, dicen que en los 1800 en Santa Bárbara hubo uno de estos acá, y que la temperatura subió hasta 140 y tantos Fahrenheit, y consumió muchas cosas. Es catastrófico. Es algo que ellos conocían, sabía de lo que les estaba hablando. Este aliento, este viento, en el original es la misma palabra, se refiere muy claramente al Espíritu de Dios. Dice, cuando el aliento del Señor sopla sobre ella. La ilustración es clara. Dios manda el viento. Es la misma idea acá en Génesis 1, 2. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las superficies de las aguas. El Señor estaba en control, y Él en un momento podía marchitarlos. En un momento podía hacer que todo se desvaneciera. Y tú, Israel, habías fallado, irías al cautiverio. Yo cumpliré mi palabra, pero un día tú regresarás a esa tierra que yo juré a tus padres. Dice, cuando el aliento del Señor, se refiere a Yahweh, su nombre de pacto, es el eterno, no depende de nada ni de nadie. Cuando sopla sobre ella, cuando sopla sobre ese pasto, sobre esa grama, sobre esas plantas, es una imagen vívida y gráfica, tal como Él sopló en la nariz el aliento de vida de Adán en Génesis 2:7. Él podía dar la vida, Él podía decir, hasta acá es tu vida, la vida de todo ser humano es como la hierba, fácilmente se marchita, solo Él está en control. El punto es que el ser humano es frágil, y aunque irían al cautiverio, Dios quería darle confianza de que no sería para siempre. Dios los llevaría ahí, pero un día los sacaría. En verdad, termina el versículo 7, el pueblo es hierba. Ese verdad es el mismo que Jacob dijo en Génesis 28:16. Ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. En verdad, el pueblo es hierba. Concluye otra vez, refuerza el punto. De verdad el hombre es frágil, como ese viento que ustedes conocen, que viene inesperadamente y destruye todo. Ustedes pueden ser destruidos en un instante, pero también así destruiré a sus enemigos. El versículo 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, repite nuevamente, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, dice Isaías 55, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual lo envié.
Él les juzgaría, pero un día les restauraría, y un día, como veremos, Él regresaría a reinar tal como había prometido. La palabra del Señor no es como la palabra del hombre, que permanece para siempre. La palabra del hombre no permanece para siempre. Miren Isaías 8:10, les dice: trazado un plan, será frustrado, proferir una palabra y no permanecerá, porque Dios está con nosotros. Solo la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Ninguno de sus enemigos iba a prevalecer, ninguno. En los capítulos previos de Isaías 40 les dice claramente que serían disciplinados, y en los versículos previos a esos versículos del 1 al 5 estaba claro que serían librados en tiempo y que Él vendría a reinar. Ratifica su promesa. Quería darles esperanza tanto a los que acababan de recibir esas noticias como a los que estarían en el cautiverio tiempo después. Porque en verdad os digo, dijo Mateo, está en Mateo 5:18, que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde, hasta que todo se cumpla. Su palabra es fiel, su palabra es verdad, Él es fiel y podemos confiar. Y Isaías y Judá podía confiar en que el Señor les castigaría, pero que un día regresarían. Permanece para siempre, habla de sostenerse firmemente, para siempre, habla de por la eternidad. Sin embargo, tiene que ver también con que continúa por el tiempo que Dios ha dispuesto. Dios los llevaría hasta que Él había dispuesto tenerlos ahí. Vemos que Pedro ocupa esta ilustración también, que el hombre es como hierba, refiriéndose a lo temporal de la humanidad. Apareció una niña, tenía miedo en la noche y le dice: mami, ¿es la luna la luz de Dios? Y la madre estaba sola con ella también, tenía un poco de miedo y le dice: sí, hija. Apagaron la luz, se acostó en la cama y le dice la niña: ¿apagará Dios su luz y se irá a dormir? Le dice la madre: no, Señor, no descansa, no duerme, Él no apagará su luz. Bueno, le dice la niña, siempre y cuando Dios esté despierto, no tendré miedo. Esto es lo que Dios quiere de ti, que en medio de la dificultad, de la desesperanza, que confíes en Él. Él es fiel, Él cumplirá, es confiable, Él te sostendrá. ¿Estás confiando en Dios? ¿Estás confiando en sus planes y propósitos para tu vida, aunque esté difícil en este momento? Cuando hay desesperanza, confía que Él te sostendrá. Confía en Él. Él es fiel, Él es confiable. Él nunca se echará para atrás, porque Él es fiel y ha jurado por amor de su nombre salvarnos y restaurarnos un día. Como creyente, debes gozarte por dos verdades irrefutables ante la necesidad, las pruebas y las dudas. Son dos razones para tener esperanza en medio de un mundo en desesperanza. La primera, que debes gozarte en que Dios es confiable. Confía en Él, hermano. La segunda, gózate en que Dios te ama para tener esperanza ante un mundo en desesperanza. Veamos el versículo 9. Súbete a un monte alto, oh Sión. Ahora comenzarán a ver un lenguaje, un ambiente festivo de celebración, porque son buenas nuevas, porque el rey viene por su pueblo. Súbete a un monte alto, oh Sión. Lo manda a proclamar. Era costumbre que para dar una buena noticia subían a una montaña alta a declarar el mensaje para que lo pudieran escuchar, tal como vemos en Jueces 9:7. Es un ambiente festivo, victorioso y celebratorio. Es como que estaban invitando a celebrar una fiesta, porque venía el rey de las conquistas, de la batalla, a celebrar con ellos. Le dice: oh Sión, portador de buenas nuevas, levanta con fuerza tu voz. Sión es una localidad en el monte sureste de Jerusalén. Se usa para hablar del lugar y sus habitantes. Primero, David la llamó ciudad de David cuando la capturó de los jebusitas en 2 de Samuel 5. Y fue ahí donde llevó el arca. Y a partir de entonces se hizo un poco sagrado el lugar. Luego Salomón movió el arca al monte del templo. Entonces se extendió Sión también hasta el monte Moriah. Y invita y le dice: Judá, Sión, tú, mi pueblo,
proclaman las buenas noticias. Qué interesante que en medio del juicio les acababa de decir que confiaran en su palabra, que Él era fiel, que Él sí los llevaría al juicio, pero que Él los restauraría un día. Y les comienza y les prepara para decir una buena noticia. Ellos son receptores de ese mandato. Eran buenas nuevas que tenían que compartir. Oh Jerusalén, portadora de buenas noticias, parte de decir, levántala, no temas, no tengas miedo en proclamarlo, párate en esa montaña y anúncialo. Di a las ciudades de Judá que deberían haber estado destruidas por todo lo que había pasado. Proclamen fuerte, el rey viene, Él cumplirá sus promesas. Él no los ha abandonado. Su disciplina a través de Asiria y Babilonia terminarían. Esto debía darles esperanza. Lo repite una y otra vez. Sin embargo, en el 9 agrega, porque primero les dice, oh Sión, portador de buenas nuevas, levanta con fuerza tu voz. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Ya lo dirá, pero repite, oh Jerusalén, portador de buenas nuevas, levántala. No temas, ese no temas, ese no tengan miedo. Se refiere a un miedo, un temor de ser rechazado para siempre. Ellos estaban ahí probablemente pensando que Dios los había rechazado para siempre. Y les dice, di a las ciudades de Judá, aquí está vuestro Dios, Dios mismo. Esas son las buenas nuevas. Las buenas nuevas van más allá del hecho que Dios los iba a restaurar la tierra. Las buenas nuevas son que Dios mismo, tu Rey, tu Señor, el que hizo un pacto contigo, vendrá. Él es las buenas nuevas. ¡Ánimo! Era la base de su confianza, la base de su esperanza. No tengan miedo, proclámenlo. ¿Hasta cuándo, Señor? Le dice Isaías en 6:11, en Isaías 6:11, hasta que las ciudades estén destruidas y sin habitantes, y la tierra completamente desolada. ¿Hasta cuándo? Era el momento. Estaba completamente destruido y desolado. Por eso le dice que se paren en el monte, que anuncien a las ciudades que el rey venía. Las ciudades sí estaban destruidas, pero el rey venía. He aquí, el Señor, Dios vendrá con poder, el versículo 10. Y su brazo gobernará por él. El Señor viene con poder. Habla de una entrada triunfal. Su brazo gobernará por él. Habla de su poderío, de su venida en gloria. Es un hecho que vendrá, que su palabra es verdad. No había duda en todo esto. Así como yo los estoy llevando al cautiverio, yo los traeré. Pero ¿saben qué? Yo regresaré un día como lo había prometido. Y esa es la última esperanza que ustedes tienen que tener. Y mirar, y gozarse, y confiar. He aquí, con él está su galardón. Y delante de él su recompensa. Yahweh trae su galardón con él. Ha recibido el fruto de la victoria, que es su rebaño o su pueblo. ¿Por qué digo esto? Es el mismo lenguaje que se usa en Isaías 62, 10 al 12, si lo tienen ahí. Es claro que el galardón son los redimidos. Pasad por las puertas, abrid camino al pueblo, construid la calzada, repitiendo el lenguaje de Isaías 41, quitad las piedras, alzad estandartes sobre los pueblos. He aquí el Señor ha proclamado hasta los confines de la tierra, decida la hija de Sión, he aquí tu salvación viene, he aquí su galardón está con él, y delante de él su recompensa. Y miren el versículo 12, y los llamarán a su recompensa, pueblo santo, redimidos del Señor, y a ti te llamarán, buscada, ciudad no abandonada. Recompensa tiene que ver, enfatiza en el original, más a la persona que recibe la recompensa. Y galardón tiene que ver con una recompensa por el trabajo realizado. Dios trae su recompensa y lo hace para buenos y malos. En Apocalipsis 22, 11 y 12 dice que el injusto siga haciendo injusticias, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia y que el que es santo siga guardándose santo. He aquí yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Vemos el mismo lenguaje en Isaías 59, 18. El rey entra victorioso, viene en gloria como un rey pastor, como lo vemos en el Salmo 23. Y como lo veremos en el versículo 11, mírenlo conmigo, versículo 11. Como pastor apacentará a su rebaño. Aquí también confirma que es su rebaño, su pueblo la recompensa, porque dice atrás, y delante de él su recompensa, versículo 11. Como pastor apacentará su rebaño.
vendrá con los suyos a reinar. En su brazo recogerá los corderos, en su seno los llevará, guiará con cuidado a las recién paridas. Esta era una metáfora tradicional de la época. Los gobernantes se describían como pastores del pueblo. Miren lo que le dice el Señor a David en 1 Crónicas 11:2. Cuando Saúl era rey y el Señor tu Dios te dijo, tú pastorearás a mi pueblo Israel, hablándole a David como pastor. Era una metáfora que ellos conocían, porque el rey debía velar por ellos, debía protegerlos y cuidarlos. Es ese rey pastor que vemos en el Salmo 23, no simplemente un pastor porque nos cuida, sino que gobierna y Él cuida, nos guarda, nos protege. Es interesante cómo el lenguaje amoroso del Señor, que es la base de su venida, su amor, su pacto que había hecho con ellos. Dice, en su brazo recogerá los corderos, en su seno los llevará. El seno era una especie de bolsa en el manto del pastor donde metía a la ovejita que estaba lastimada para guardarla, para resguardarla. Él sabe lo que necesitan, sabe lo que está mal, sabe quiénes deben ser recogidos, sabe quiénes tienen una necesidad, guía con cuidado a las recién paridas. Es un lenguaje en extremo amoroso de nuestro Dios. No las lleva más rápido de lo que pueden ir porque las recién paridas no pueden caminar, tiene que ayudarles. Había una niña en un orfanato, llegó triste, no hablaba con nadie, llegó con una pequeña lata y no le decía a nadie qué había ahí. Hasta que un día le dijeron, niña, ¿qué tienes ahí? Y le dice, son las cenizas de mi madre. Ella me abandonó de chica y hace un tiempo yo la busqué y me enteré que se estaba muriendo y ella me dijo que me amaba. Por eso yo me quedo con eso y tengo las cenizas conmigo, porque es lo único que tengo de mi madre que me va a recordar. Y ese amor de esa huérfana que recibió, que buscaba, así era Judá, buscando quien los amara. Parecían que era un caso perdido, que Dios los había abandonado, habían caído ante sus enemigos, pero Dios le dice, yo regresaré, te amo, estoy preparando un futuro para ti y te pastorearé. El Señor le estaba diciendo, como esa Katy que andaba buscando amor, que se sentía desamparada, estaba sola, Judá se sentía desamparado y solo, y el Señor le dice, sí, mi palabra es fiel y verdadera, y yo cumpliré mi propósito, tú regresarás a la tierra, pero lo más importante, porque te amo, yo regresaré, y mi recompensa, mis escogidos, vendrán a reinar. Mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Cuando hay desesperanza, ¿esperas en Él? Sabiendo que todo es temporal, confía en Él, porque Él no solo es fiel, Él te ama profundamente. Con este mismo lenguaje que estaba hablándole a Israel, que le estaba diciendo, amados, yo los amo, si los estoy disciplinando ahorita, es porque debe ser así, debo cumplir mi propósito, pero no será para siempre. Nadie es más poderoso, el hombre es como hierba, solo mi palabra permanece. Confíen en mí, porque yo soy fiel, y sepan que los amo grandemente y un día regresaré a reinar. Santiago 1:2-4. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Un corazón esperanzado se goza en su Señor y confía en Él. Un corazón esperanzado se goza en su Señor y espera en Él. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque eres fiel, Señor, y nos amas profundamente. Gracias porque tu amor es eterno, Señor, y no depende de nosotros ni de nuestro desempeño, sino del sacrificio en la cruz. Gracias por tu amor y tu cuidado hacia nosotros. Miramos expectantes al día que vengas en gloria a reinar, Señor. Te alabamos en nombre de Jesús. Amén. Gracias, Josué.